Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 del 1 al 17. Colosenses 3, 1 al 17. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por tu bendita y santa palabra, Señor. Oh Padre Santo, hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Por favor, Señor, danos entendimiento a tu palabra, Señor. Danos discernimiento a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Padre, no solamente oidores, pero también, Señor, ayúdanos a dar frutos, Señor. Oh Espíritu Santo, bienvenido, reparte el pan de vida que es tu palabra. Cámbianos, exhórtanos, renuévanos, ayúdanos a vivir conforme a tus estatutos y tus palabras. Te le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Hermanos, aquí el Señor nos habla de la resurrección y de la muerte. Que nosotros, conforme la palabra del Señor, también como Cristo ha muerto en la cruz, yo también debo estar muertos. Y como Cristo ha resucitado, también nosotros estamos o seremos resucitados. Aquí el Señor habla que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Ya estamos otra vez en la vida, pero con un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente. Aquí está hablando el Señor lo que es el porvenir, cuando realmente vendrá la gran resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los vivos, donde tendremos este cuerpo glorioso, este cuerpo eterno, este cuerpo que no hay en él corrupción. Pero en Cristo Jesús, hermanos, debemos morir y debemos resucitar. En otra palabra, como Cristo ha muerto en la cruz, tú y yo también debemos hacerlo. Debemos morir a la carne, debemos morir a lo terrenal, debemos morir al pecado y resucitar en un nuevo nacimiento, en un nuevo cuerpo, en una nueva persona, diferente, cambiada. Por eso, hermanos, es lo que el Señor quiere. Por eso Cristo Jesús ha muerto en la cruz, para que nosotros tenemos nueva vida, nuevo nacimiento, diferente. El hombre viejo ya ha muerto, las cosas viejas ya pasaron y ahora todas hechas nuevas. Cristo ha muerto en la cruz y ha resucitado. Como Él ha muerto, para darnos el ejemplo que yo y tú también podemos y debemos morir. Debemos morir, hermanos, para poder tener este nuevo nacimiento, este cuerpo, este nuevo ser resucitado de la muerte. Y este nuevo ser resucitado de la muerte, resucitado de la muerte, es nuevo, es diferente, es cambiado. Por eso dice el Señor en el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La muerte verdadera es la muerte a la carne. En el cristiano verdadero, el que viene a Cristo, debe morir a la carne, debe morir a lo terrenal. ¿En qué sirve mi conversión si digo, ay, yo soy cristiano, yo creo en Cristo que ha muerto en la cruz? Y si no he muerto yo, por lo cual no puede estar resucitado con Él, no puede estar cambiado, no puede estar renovado, no puede decir de ninguna manera, ya soy nueva criatura en Cristo Jesús. Si no ha muerto en mí el hombre viejo, si yo sigo igual que antes, la pregunta es, ¿ya ha muerto el hombre viejo? ¿Ya ha muerto mi pecado? ¿Ya no soy más, ya no ando más en fornicación? ¿Ya ha muerto en mí la borrachera? ¿Ya ha muerto en mí el fumar? ¿Ya ha muerto en mí la murmuración? ¿Ya ha muerto en mí la avaricia? ¿Ya ha muerto en mí la codicia? ¿Ya ha muerto en mí la mentira, el engaño? ¿Ya ha muerto en mí el hombre viejo? ¿Ha muerto en mí la idolatría? Hermanos, es imprescindible para que una persona resucita, debe estar primeramente muerta. No existe una resurrección sin muerte, por lo cual, como Jesús, nuestro Señor y Salvador, ha muerto y ha resucitado, nosotros también debemos morir primeramente para que también podamos
resucitar. Aquí el Señor nos está dando ejemplos de cómo morir a la carne. Debemos morir a los deseos carnales. Debemos morir al que nosotros éramos antes de Cristo. Hay que ver un antes y un después cuando venimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo antes era una persona y ahora en Cristo soy otra. Yo antes era una persona que vivía y andaba, caminaba en la carne, una persona carnal, una persona terrenal, una persona que solamente deleita en el pecado, una persona que solamente llenaba los deseos y los deseos carnales, una persona que vivía en fornicación, en impureza, una persona que vivía en pleitos, en ira, en celos, una persona que vivía en enojo, en codicia, y también una persona que vivía en avaricia. Y aquí el Señor dice avaricia, que es idolatría. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces pensamos que la idolatría, cuando yo tengo un ídolo de yeso, un ídolo, una imagen, que es idolatría. Pero también muchas veces somos idolatras al dinero, a las riquezas, a las posiciones. Idolatramos a los hombres. La avaricia, hermanos, hace que el corazón del hombre se desvía la mirada. Ya no miramos las cosas de arriba, pero miramos las cosas terrenales. Y me preocupo por lo carnal, por las posesiones, por mi negocio, por mis bienes, por mi cuenta bancaria, por lo que tengo, y sea mi gran obsesión y sea un Dios para mí, un ídolo. Por eso la avaricia es una idolatría. Es un Dios que está como escondido, pero es muy visible en nuestros hechos. Por eso, hermanos, debemos morir. La muerte del cristiano es necesaria para poder resucitar. Por eso no existe cristiano que no ha muerto antes. Como no existe un cristiano ha resucitado sin estar muerto antes. Hermano, la resurrección que habla el Señor aquí habla de una nueva criatura, una nueva vida, un nuevo ser. Este ser que ha resucitado de mí, porque antes hay otro ser que dominaba mi vida, que él, el que controlaba mis deseos, que él tenía toda potestad sobre mí, que era mi carne, que eran mis deseos, que era mi concupiscencia de mis deseos carnales que dominaban todo lo que hacía. Ahora ya no. En Cristo Jesús debemos morir al hombre viejo, morir a la carne, morir a los deseos carnales. Dice la bendita palabra del Señor, estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con tus hechos. Hermanos, el hecho que yo digo que ya ha muerto no son por palabras. No puedo decir que ya creo en Cristo Jesús, que ha muerto en la cruz y ha resucitado el tercer día por mí. Yo creo en Él, ya soy salvo. Hermanos, es imprescindible la muerte de la carne del cristiano para que podamos ser salvos. Y esta muerte se ve, las evidencias de esta muerte con nuestros hechos. Por eso dice la palabra que estas cosas
que nosotros antes, cuando éramos hijos de la desobediencia, cuando éramos rebeldes contra Dios, cuando éramos incrédulos, cuando nosotros no creíamos en Dios, porque si creíamos en Dios, creíamos en su palabra y obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él agrada. Pero como éramos hijos desobedientes, porque éramos rebeldes, hacíamos estas cosas. Andamos en ira, en enojo, no perdonamos, andamos en contiendas, andamos en pecado, en fornicación, en idolatría, andamos haciendo lo que no agrada a Dios, hacíamos lo que agrada a la carne. Es lo que éramos antes. Entonces ahora en Cristo Jesús, como somos nueva criatura, debemos despejarnos de estas cosas, desechar todas las obras de la carne en nuestras vidas. Debemos, hermanos, cambiar y quitar esta vestimenta sucia y ponerla nueva, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una criatura diferente, una criatura cambiada, una criatura lavada por la sangre de Jesucristo. Y las evidencias de este cambio, de ese nacimiento, de esta muerte de este hombre viejo, se ve por los hechos, por los hechos. Hermanos, es importante porque el Señor no puede ser por lado. Dice la bendita palabra del Señor que Dios no puede ser por lado. Lo que el hombre sembrare, esto mismo segará. Hermano, si siembra para la carne, muerte segará. Pero si siembra para el espíritu, vida eterna segará. Hermano, no podemos engañar al Señor, nos autoengañamos a nosotros. Por eso la palabra nos incita a morir a la carne, nos incita a morir a la carne, hermanos. La carne debe morir, las cosas viejas deben estar enterradas. Ya no somos los mismos de antes, ya estamos en Cristo Jesús. Amén. También dice la palabra en el 10, he revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué preciosa palabra. Hermanos, cuando nosotros morimos al hombre viejo, el hombre viejo ya está muerto, ya está enterrado, nace uno nuevo. Y este hombre nuevo debemos revestirnos de él, debemos ponerlo, esta vestimenta nueva, esta vestimenta blanca es la nuestra. Hermanos, y esta vestimenta nueva, ¿sabes qué presenta, hermanos? Ahora ya volvemos otra vez ¿a qué? ¿Cómo? A la imagen de aquel que le creó. Dice la bendita palabra que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes cuál es la imagen de Dios, hermano, que nos crió? Cuando Cristo ha muerto y resucitado a la cruz para volvernos a esta imagen que hemos perdido. Nosotros, hermanos, estamos criados a una imagen de un Dios santo, a una imagen de un Dios limpio, a una imagen de un Dios justo, a una imagen de un Dios recto, a una imagen de un Dios que en Él no hay variación. Esta es la imagen que Dios nos crió hasta que nosotros hemos caído en el pecado, mis hermanos. Por eso, cuando nosotros venimos a Cristo y morimos a la carne, nos vestimos, dice revestirnos, porque esa es la vestimenta que antes teníamos, antes de caer en el pecado. Nos vamos a revestirnos a una nueva vestimenta, una vestimenta limpia, santa, sin mancha ni arruga. Y volvemos a la imagen de aquel que me crió. Volvemos a la imagen auténtica, a la original. Volvemos a la imagen que Dios quiere que seamos. Porque Dios, hermanos, es santo y quiere que nosotros seamos como Él, santos, sin mancha ni arruga. Qué precioso, hermanos. Y la imagen del Dios que creó al hombre, y no una imagen limpia y pura. En ella no hay impureza, en ella no hay pecado, en esta imagen de Dios no hay nada corrupto, no hay nada contaminado. Y no solamente esto, dice también el Señor,
En esta imagen no hay ni griego ni judío, hermanos. No hay circunciso ni incircunciso, hermanos. No hay siervo ni libre, hermanos. ¿Sabes cuál es la imagen que el Señor nos crió? Todos y en todos estamos en Cristo. Uno en Él. Uno en Él. Esta es la imagen que Dios quiere que volvemos a ella. Esta imagen que el Señor quiere que nos revestimos de ella. Una imagen, la imagen que Dios nos crió. Dios nos crió a su imagen y semejanza. Una imagen de un Dios santo, un Dios limpio, un Dios recto, un Dios, hermanos, que en Él no hay diferencia, no hay variaciones, no hay discriminación, ni hebreo ni griego, ni negro ni blanco, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. En Él todos somos uno en Él. Qué precioso, hermanos. Por eso dice la palabra que quiere que nosotros volvemos como Él. Es el propósito de la cruz, mis hermanos, que nosotros morimos y resucitamos y seremos como Él. Precioso. Un nuevo hombre, una nueva mujer a la imagen y la semejanza de su Creador. ¿Cómo es nuestro Creador? Un Dios santo, un Dios limpio, un Dios justo, un Dios en Él. No hay cambio, no hay variación. En Él no hay discriminación. En Él somos uno en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios. Vestidos, en el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Un Dios santo, un Dios que quiso que siempre nosotros seramos como Él, a su imagen y semejanza, como Él es Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios recto, un Dios justo, un Dios que no hace diferencia entre griego ni judío, no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre incircunciso y circunciso, no hay diferencia entre esclavo y libre, siervo y libre. En Él no hay diferencia, porque en Él todos somos uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, esta nueva criatura, esta nueva vestimenta, esta resurrección que el Señor nos habla aquí, está pidiéndonos al Señor que debemos morir a la carne y debemos revestirnos de una vestimenta nueva. ¿De qué nos vestimos, Señor? Debemos vestirnos, hermanos, como escogidos de Dios, como hijos de Dios. Debemos presentar al Señor, debemos dar testimonio de aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó de la muerte a la vida eterna. Debemos ser como Él siempre quiso, ser hijos de Dios, escogidos por Él, santificados y son consagrados para Él y por Él. Por eso dice el Señor, tenemos que vestirnos ¿de qué, hermanos? Debemos vestir una vestimenta de santidad, una vestimenta de amor, una vestimenta de misericordia, una vestimenta de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Una vestimenta de mansedumbre, hermanos, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Dios quiere que nos perdonamos. Hermanos, debemos amar al prójimo y debemos perdonar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, aún a nuestros enemigos. Debemos, hermanos, hacer como Cristo hizo con nosotros, siendo pecadores, Él
ha dado su vida por nosotros en la cruz. Él nunca dijo, no, 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 yo no puedo morir siendo santo por aquellos perversos, por aquellos rebeldes, por aquellos pecadores. Pero no, hermanos, a nosotros siendo pecadores, Él, Señor Jesús, ha dado su vida, ha muerto en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Ese es el gran amor. Y Él, como hizo esto, hermanos, tú y yo debemos hacer lo mismo. Hermanos, debemos hacer lo mismo. Debemos morir al pecado, debemos morir a la carne, debemos resucitarnos de nuevo y vestirnos de vestimenta nueva, una vestimenta limpia, una vestimenta santa. Debemos vestirnos de mansedumbre, de amor, de humildad, de perdón. Sí, hermano, perdona, hermano. No digas que no puedes. No, existe esto. Si tú y yo no podemos perdonar, tampoco Dios nos perdona. Porque dice la bendita la palabra, el que no perdona no será perdonado, hermanos. Si tú no perdonas a tu prójimo que te ha hecho daño, Dios tampoco te perdona. Si tú y yo no tenemos misericordia, hermanos, dice la palabra, juicio sin misericordia tendremos. Hermanos, como nosotros hacemos, así nos hará a nosotros el Señor. Porque el Señor es justo, mis hermanos. No podemos nosotros recibir la salvación del Señor y seamos salvos. Después el Señor nos perdona todos nuestros pecados, pero yo no puedo perdonar el pecado de mi prójimo contra mí. La pregunta es, ¿qué pasa si el Señor hará lo mismo contigo? Dice, yo no puedo perdonar a este hombre o a esta mujer que tantos pecados ha hecho delante de mí, que tantas veces ha pecado contra mí, que tantas veces ha rebelado contra mí. ¿A usted le parece bien que el Señor nos perdona todos sus pecados? Pues haz lo mismo, hermano, haz lo mismo, hermana. Perdona a tu prójimo, perdona a aquel que te hizo daño, perdona aún tus enemigos, aquellos que te han hecho sufrir, aquellos que te han hecho daño, porque la palabra nos manda a amar a nuestros enemigos y a bendecir a aquellos que nos maldicen, aún orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Ese es el amor, hermano. Ese es el amor de Cristo. Es el amor que nos enseñó el Señor. Es el verdadero amor, hermanos. Y dice la palabra en el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Hermanos, el amor es el vínculo perfecto. Es lo que el Señor quiere que nosotros siempre tendremos. El amor. Acuérdense, hermanos, si yo hago obras, si yo un siervo de Dios, hago todo lo que el Señor me manda y no tengo amor, todo lo que hago no sirve, mis hermanos. Todo lo que hago no sirve, porque el amor es el vínculo perfecto. El amor es el mandamiento que el Señor ha hecho una y otra vez, y es el gran mandamiento. El gran mandamiento, hermanos, es el amor, porque dice la palabra, los 10 mandamientos se resumen en lo siguiente: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, tampoco puedo amar a Dios, porque el que no ama al prójimo que ve con sus ojos, ¿cómo puede amar a Dios que no vea? Dice el Señor, dice la bendita palabra del Señor en Juan. No, el que dice que ama a su prójimo que ve y no ama a Dios es mentiroso, porque ¿cómo puedes amar amar a Dios que no ves y a tu prójimo que ves con tus ojos no lo amas? No puede ser, hermanos. Debemos amar, y es el vínculo perfecto. Es el gran mandamiento que el Señor lo llamó un nuevo mandamiento. Os doy, amaos unos a otros. No es nuevo, es el mismo antiguo mandamiento, porque Dios es el mismo, pero Dios quiere que siempre recordarnos que este mandamiento, que es el vínculo perfecto, es un mandamiento, hermanos, para que nosotros lo ponemos en obras, para que nosotros lo pongamos en obras, hermanos. Y dice la bendita palabra del Señor: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén, hermanos. Hermanos,
nosotros estamos llamados, hermanos, como hijos de Dios, a la obediencia, llamados al amor, llamados, hermanos, a ser a la imagen y semejanza de aquel que nos crió. Por eso, hermanos, cuando nosotros, hermanos, andamos en obediencia, andamos, hermanos, haciendo lo que agrada a nuestro Señor, el Señor, hermano, nos da una paz tremenda. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor, hermanos, es preciosa. Hermanos, el Señor promete una paz diferente a la paz que da el mundo, porque es una paz duradera, hermanos. Nada nos mueve, nada nos quita, nada nos amarga. Todo, aún en medio de la aflicción, en medio de la prueba, tendremos su paz sobre nosotros, hermanos. Amén. Y el Señor dice también que debemos ser agradecidos, agradecidos, ser un solo cuerpo y agradecidos. Ser un solo cuerpo, hermanos, es un mandamiento, porque como un cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor debe ser unida, unida en armonía, unida en amor, unida en mansedumbre, unida, hermanos, en efecto fraternal. Debemos sentir al unos al otro, debemos amar uno al otro, debemos ayudarnos uno al otro como un solo cuerpo. Y siempre, hermanos, sed agradecidos a Dios. Dios, hermano, nos da la vida, nos da el alimento, nos da el trabajo, nos da las fuerzas, nos da todo, hermanos. Nos da lo más precioso, su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y nos dio lo grande, nos dio Jesucristo, su Hijo amado, para que muera por nosotros en la cruz. Nos dio la salvación, hermanos, de la ira venidera. Nos dio todo, nos dio la vida eterna. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar agradecidos. No andamos murmurando, quejándonos. No andamos, hermanos, cada 2 por 3 hablando mal de uno al otro. Ay, qué mal me va, qué mal. No, hermano, sed agradecido y aprender, hermanos, a tener contentamientos, como dice la palabra del Señor, aprender a vivir en escasez y en abundancia. Si tengo, gracias a Dios; si tengo poco, gracias a Dios; si no tengo, gracias a Dios, porque es bueno, misericordioso, y su misericordia es para siempre. Dice en el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Amén. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermano, la actitud que el Señor espera en nosotros, que nosotros seamos obedientes, hermanos, y las palabras de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. En otra palabra, hermanos, debemos siempre, hermanos, ser obedientes, y todos los mandamientos y toda palabra que salió de la boca de Dios, que abunde en nuestro corazón. Y la abundancia de la palabra de Dios, hermanos, no solamente que yo memorizo versículos, pero también que mi corazón se llena de su palabra, mi corazón se llena de sus mandamientos, mi corazón se llena de obediencia, se llena de mansedumbre, se llena de amor, se llena de humildad, se llena de dignidad, se llena de mansedumbre. Hermanos, el Señor quiere que nosotros abundamos y abundamos en su palabra. Abundamos en misericordia, abundamos en perdón, abundamos en amor. Hermanos, es el mandamiento que el Señor quiere, que nosotros realmente seamos como Él es. Por eso dice el Señor, seamos imitadores de Cristo, hermanos. Porque Cristo ha sido siempre obediente al Padre. Él hacía la voluntad del Padre. Él no quiso ni hacer su voluntad, mas siempre hizo conforme la voluntad del Padre, obediente a Él. Dice también la palabra, hermanos, del Señor, que nosotros debemos siempre estar agradecidos. Y dice el Señor que nuestros corazones deben estar llenos, hermanos, con agradecimiento, y cantamos al Señor himnos, cánticos espirituales, alabando a nuestro Dios,
adorando a nuestro Dios. Hermanos, la adoración, alabanza al Señor es una actitud de adoración, pero también de agradecimiento, hermano. Nosotros cantamos a nuestro Señor, confesamos con nuestras bocas cuán grande es el Señor, cuán grandes sus obras. Testificamos y con nuestros cánticos, hermanos, las obras maravillosas que hizo el Señor en nosotros, en nuestras vidas, y declaramos a este Dios misericordioso, a este Dios bueno, a este Dios grande, a este Dios poderoso, a este Dios amoroso. Por eso el Señor le agrada, hermanos, que nosotros, hermanos, nos llenamos con cánticos. Pero también aquí en esta palabra vemos que el Señor nos pide que debemos siempre, hermanos, como cristianos, andar exhortándonos, enseñándonos unos a otros, hermanos. Enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, es precioso para el Señor. Porque, hermanos, nosotros, si yo sé la palabra de Dios y mi prójimo, mi hermano, no lo sabe, debemos enseñarnos. Es precioso. Exhortarnos unos a otros es un mandamiento, hermanos, porque la exhortación hace que nosotros nos corregimos nuestra conducta, nuestros caminos, y volvemos al camino del Señor. Y exhortación, hermanos, es un mandamiento, no es algo que yo veo a mi prójimo está andando, haciendo algo contra la voluntad de Dios, llevándolo a él a la perdición, y lo veo y no digo nada. No, hermano, debemos exhortarnos por como nos enseñó el Señor, con amor. Con amor, hermanos. Exhortando con amor, hacemos que el prójimo, que mi hermano, entiende. Y hacemos que nuestro hermano, obedezca a la palabra, porque cuando uno exhorta, no exhorta al hombre, lo que exhorta es la palabra de Dios misma, mis hermanos. Por eso tu hermano, cuando seas exhortado también, seas humilde, recibe la palabra de exhortación y no endurezcas tu corazón, porque es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gloria a Dios. Hermanos, para culminar esta preciosa palabra, dice la bendita palabra que todo lo que hacemos, sea de hecho, de palabra, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Hermanos, es importante entender que esta palabra que está diciéndonos que cuando yo he muerto, como yo he muerto al mundo, a la carne, también debemos aprender a morir a nuestra voluntad. A morir a nuestra voluntad, hermano. Ya no hago más mi voluntad. Ya no hago las cosas conforme a mi voluntad, conforme a mi parecer. No debemos que aprender, hermanos, el caminar con Cristo es que debemos caminar conforme a su voluntad, porque su voluntad es buena y perfecta y agradable. Hermano, Dios sabe lo que conviene a uno más que a uno mismo. Dios sabe, hermano, si este trabajo te va bien o no te va bien. Dios sabe, mi hermano, mi hermana, lo que vas a hacer antes de dar el paso. Consulta a Dios. Dios sabe que está bien o está mal. Si aprendemos, hermanos, a andar en la voluntad de Dios, todo lo que hagamos, dice la verdad, todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, no hagas ningún paso, hermano, no das ningún paso sin consultar al Señor, no das ningún paso que no hagas conforme a la voluntad de Dios. Pregunta a Dios, Dios, ayúdame, Señor. Si voy a comprar algo, si voy a vender algo, si voy a hacer algo, consulta a Dios. Dile, Señor, si esto viene de ti, Señor, conforme a tu voluntad, ábreme la puerta, Señor. Y si no, ciérramela, Señor. Y yo acepto tu voluntad porque tu voluntad es perfecta. Así oró el Señor Jesús, hermano. Pero que sea conforme a tu voluntad. No hago nada. Hermano, antes que dar un paso, antes de hacer una conversación importante, antes cualquier cosa, hermano, que sea pequeña o sea grande, aprendemos a consultar a Dios. Aprendemos a morir a la carne. Aprendemos a morir a la carne.
aprendemos a morir a la voluntad nuestra. Aprendemos, hermanos, que nosotros no podemos venir a Cristo con el hombre viejo, con los valores del mundo, con mis criterios, que yo voy a adorar a Dios como a mí me parece. No, hermano, no sirve. Debemos venir al Señor y hacer y adorarlo y obedecerlo como a Él le parece, como Él quiere, no como yo quiero. Entonces, si yo hago las cosas del Señor como a mí me parece, entonces, ¿a quién estoy obedeciendo? A mí mismo y no a Dios. Debemos glorificar a Dios, hermanos, en todo lo que hagamos. Debemos glorificar a Dios en todo lo que hablamos. Hermanos, si aprendemos que el Señor siempre contamos con Él en todo lo que hagamos, en todo lo que hablamos, no empieces, hermano, a cualquier cosa sin consultar, sin orar, poner cualquier conversación, cualquier tema al mano del Señor antes de iniciarla. Señor, llevo en tus manos esta reunión. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú mismo tomando control de esta palabra, tomando control de esta reunión. Hermanos, tenemos que siempre contar con el Señor. Acuérdese, ya nosotros ya no somos nosotros, estamos en Cristo. Y Él quien manda, Él quien gobierna, Él que tiene la última palabra. Glorificamos a Dios en nuestras vidas y no hacemos como el mundo. El mundo hace lo siguiente, hermanos. El mundo no consulta a Dios. El mundo hace que cada uno haga su voluntad. O no hacemos como otros que hagamos nuestra voluntad y cuando lo hacemos decir, Señor, bendice lo que he hecho. No, hermano, no empiezas a hacer un negocio o no empiezas a hacer ningún trabajo y luego después de decirlo, ay, Señor, quiero que me bendices. No, no, hermano. Dios sabe lo que conviene al hombre y lo que no conviene al hombre. Consulta a Dios antes. No das ningún paso hasta tenga el visto bueno del Señor. Y si el Señor te dice que no, no lo hagas, hermano. No lo hagas. Y haz las cosas conforme a la palabra de Dios. No puedes venir al Señor con algo que sabes en la misma palabra de Dios que es un pecado y luego digas, ay, Señor, por favor, bendice esta cantina, Señor, que voy a hacer una cantina. Dime qué opinas. Por supuesto, el Señor no quiere una cantina. Tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor. Debemos orar, hermanos, conforme a Él, no a nosotros. Y lo más importante en esta palabra, hermanos, que nosotros ya no somos los mismos. Ya nosotros ya hemos muerto, hermanos. Ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron. Y ahora todas hechas nuevas, hermanos. Gózate, hermano, gózate, hermana. Hermanos, eso nos da gozo, nos da paz. Nos conciliamos con nuestro Creador y vivimos gozosos, vivimos en paz. Por eso, hermanos, debemos siempre, como dice la palabra, dando gracias a Dios, Padre, por medio del Señor Jesús. Agradecimiento. Debemos ser agradecidos, dando gracias al Señor en todo. Gracias al Señor. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que el Señor los guarde. Oremos para que esta palabra dará frutos en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, te damos por esta bendita palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar frutos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Frutos de digno arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a la carne, Dios mío, y resucitar el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a lo terrenal, Señor, a lo carnal, Señor, y despejar de nosotros, Señor, toda obra de la carne, toda obra de las tinieblas, Señor, porque las cosas viejas pasaron, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser nueva criatura, Señor. Ayúdanos, Señor, a resucitar al nuevo hombre en nosotros, con una nueva vestimenta, Señor, una vestimenta blanca, Señor, una vestimenta santa, Señor, sin mancha ni arruga, Dios mío. Y perdónanos, Señor, porque hemos venido a ti, Señor, con la misma vestimenta antigua, vieja y sucia, Señor. Perdóname, Padre Santo, Señor, porque no quiso, Señor, morir a la carne, Señor. Perdóname, Señor, porque no quiso, Señor, dejar lo antiguo, lo viejo, Señor, porque no quise desechar la carne, lo terrenal, Señor. Perdóname, Padre Santo, Señor, porque tú, Señor, has hecho aún tu único Hijo que muera, Señor,
por mí, por mis pecados. Por eso hoy te pido, Señor, hoy quiero morir, Dios mío. Hoy quiero morir al hombre viejo, Señor. Hoy quiero morir al pecado, Señor. Y quiero resucitar al hombre nuevo, Señor. Un hombre hecho a tu imagen y semejanza, Señor. Un hombre, Señor, un hombre, Señor, que anda, Señor, en tus estatutos, anda en tus leyes, Señor. Un hombre que anda en humildad, Señor, en mansedumbre, Señor, en misericordia, Señor, en perdón, Señor, en santidad, Señor. Oh, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdame, Señor, para que todo lo que haga, Señor, sea de palabra, sea de hecho, Señor, lo hago en tu nombre, conforme a tu voluntad, para glorificarte a ti, Dios mío. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.